Tardes para todos los que ya se van conectando ahorita. Bueno, vamos a tener nuestro encuentro de parejas y todas las personas que se están conectando. Yo diría que más de pareja tiene que ser un encuentro de familia. Por eso la canción que estamos escuchando es de nuestro hermano John Carlos, ¿verdad? Y la podemos también reproducir ahí en nuestras casas. La canción se llama Mi Familia y es una canción muy bonita que también el Señor nos ha invitado a eso, agradecer por todo lo que nos ha dado, ¿verdad? Entonces los voy a dejar con ella mientras esperamos que lleguen nuestros invitados. Mientras se van conectando, me cuentan cómo están ahí en sus familias, ¿verdad? Con el esposo o la esposa, disponiendo para vivir este encuentro de la mejor manera como el Señor nos ha invitado a vivirlo. Y de nuestro Padre, bendiciones recibimos, nuestro presente y futuro, hoy ponemos en sus manos, hay tanto que agradecerle, y mil razones para alabarlo. Yo tengo un Padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, coge de su brazo y de lo malo, que siempre nos ha cuidado. Yo tengo un Padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, coge de su brazo y en la prueba no me ha desamparado. Que yo tengo un Padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, siempre nos ha cuidado. Yo tengo un Padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, de su brazo y en la prueba, me ha desamparado. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola, padre, ¿cómo está? Padre, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho? Bueno, muy bien por aquí, deseoso de poder compartir con ustedes también. Ahora sí, ahí los vemos. Ay, sí. Están en Qué familia, pena. están disfrutando este tiempo también de reflexión maravilloso y bueno, gracias por aceptar la invitación como ya lo decíamos y aquí tenemos un encuentro más que de esposo, yo les estaba diciendo que es un encuentro que vamos a tener de familia, ¿verdad? Porque es un tiempo que el Señor nos ha invitado para la reflexión, para amar, para poder descubrir ese verdadero sentido de la familia que el Señor nos ha llamado a vivirlo a plenitud. Entonces les estaba compartiendo la canción de John Carlos que se llama Mi Familia, esperando que se vayan conectando un poquito allí también todas las personas. Dale. Listo, mi Claro que padre, sí, hágale que padre. sí. Es que yo amo mi familia. La familia es un regalo de Dios. ¿Cómo se muestra? No. Bueno, ahora sí, bienvenidos Alexander y su esposa que nos está acompañando, Lida, también. Maravilloso de poder contar con ustedes hoy. Y bueno, antes de la presentación de todo este momento que vamos a vivir y compartir, vamos a hacer una pequeña oración y los voy a invitar también para que se dispongan ahí donde están con todo el corazón y la disposición que el Señor los llama. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre de amorosa bondad, recibe a estos hijos tuyos, a cada esposo, a cada esposa, a cada hijo ahí en el hogar que se ha dispuesto para vivir este encuentro maravilloso de fe. Llámalos a que, edificados por el amor y sintiendo enteramente la llamada que tú les has hecho, logren encontrar en sus corazones la bondad infinita que les regala. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine y que tu gracia nos llene de luz y de amor en cada momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Lida, Alexander, nuevamente bienvenido a ustedes, a todas las personas que nos están viendo para llevar a cabo esta charla, ¿verdad? Este encuentro familiar. De verdad que me complace mucho poder compartir con ustedes y nada, bienvenido. Gracias, Padre. Dios le pague, Padre, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, les cuento a los que se van conectando, Alexander y Lida son unos esposos maravillosos. Alexander es diácono permanente y quisiera que empezáramos por ahí, Alexander, quizás contando un poco en qué consiste el diaconado permanente y cómo es que se es diácono y se es esposo y estás casado también a la vez. Claro que sí, Padre. Pues es una experiencia hermosa que nosotros no conocíamos en un principio porque es una figura que todavía es muy desconocida en la Iglesia Católica, ¿cierto? El diaconado permanente, pues en los primeros siglos del cristianismo se dio, incluso en la Carta de los Hechos de los Apóstoles, pues está la institución de los diáconos en la Iglesia, y no la conocíamos realmente, no conocíamos esa figura, pero por la labor pastoral que teníamos con habitantes de calle, en la parroquia donde estábamos prestando el servicio, pues el sacerdote era el director del diaconado permanente en Medellín, y yo tenía pues ganas de que seguir creciendo en la fe y le pregunté al sacerdote de pronto por una formación teológica y él me recomendó el diaconado, y cuando fuimos participando, integrándonos al proceso, pues descubrimos la maravilla que era y donde tenemos pues una acción muy grande, sobre todo en la parte pastoral y más que todo en las familias. Entonces ahí fue donde descubrimos, es el diaconado permanente, pues tiene el tres múnera que es la liturgia. Nosotros podemos pues celebrar matrimonios, bautismos, presidir exequias, y estamos también en la palabra, ese es el segundo, y la caridad, que es donde nosotros tenemos que ser fuertes ahí para estar acompañando situaciones difíciles en la sociedad y en las comunidades. Entonces allá es donde nosotros estamos orientados. Yo pienso que es un proceso de mucha madurez espiritual también. En algunas diócesis, por ejemplo en la nuestra, todavía no hay un proceso de diaconado permanente. A veces la gente siente cierta confusión, ¿verdad? Por el diácono permanente, ¿verdad? Que está casado, es un sacerdote y no logramos entenderlo, pero bueno, maravilloso que es un don, es una gracia de la Iglesia y que tú lo ejerces también como esposo, como padre de familia. Y nada, quisiera que nos contaran un poquito también de ustedes, que esta charla se centra en el apostolado que ustedes llevan a cabo en la Arquidiócesis de Medellín, como me contaba Alexander, que está en eso, en la orientación a las familias, a tantas dificultades que toca de pronto asesorar o que ustedes mismos también les ha tocado enfrentar, y cómo fue que recibieron esa llamada como esposos a ponerse al servicio de los demás. Claro que sí, Padre. Pues le contamos un poquito de la historia de nosotros. Nosotros llevamos ya 24 años de casados en el sacramento del matrimonio. Desde el inicio, pues, recibimos el sacramento del matrimonio, pero no teníamos un pleno conocimiento del sacramento ni de lo rico que era para la experiencia de un cónyuge. Ni el tesoro que era. Ni el tesoro que era para nosotros. Tristemente, nos casamos como un evento social, como muchos lo hacen. Nosotros en la pastoral familiar pues preparamos mensualmente acá en Medellín más de 500 novios en el mes, son muchos, y lo que les hablamos es uno no dimensiona la importancia del sacramento, lo toma muchas veces más como un evento social, como un rito externo, pero no nos lo llevamos al corazón y no somos partícipes de esa riqueza tan grande. Y no estuvimos exentos de esa realidad, pues nosotros nos casamos, estábamos muy jóvenes, teníamos alrededor de 20 años. 19. Ella 19. Las mujeres no se les puede quitar los años.
Eso es crítico. Claro. Y nosotros, pues, en la inexperiencia por la juventud, yo venía de una familia fracturada, tristemente por el alcoholismo, mi esposa también, por la misma realidad. Y a veces no somos conscientes de esas historias, no las asumimos y no las resignificamos. Entonces esas heridas que traemos desde el mismo pasado, pues las vamos a llevar a una experiencia matrimonial. Y no hicimos un proceso bien elaborado de conocimiento, de seguimiento, y eso nos llevó a tener muchos tropiezos. El camino que yo más odiaba pues era el del alcoholismo por la situación que vivieron mis padres, pero tristemente uno sigue como esas mismas huellas, no queriéndolo, termina repitiendo esa misma historia. Y tristemente pues desde la edad de los 15 años caí en la drogadicción, caí pues con amigos que no eran muy buenos, que estaban en bandas, y me tocó vivir una juventud muy difícil en una época de los años 90, donde la violencia estaba muy cruda en la ciudad de Medellín, toda la época del narcotráfico. Entonces fueron muchas muertes las que me tocó presenciar, muchas situaciones críticas, donde el Señor y la Virgen siempre me apoyaron y me acompañaron en todo momento, a pesar de que me había alejado de Dios totalmente. Ellos estuvieron conmigo, inconsciente de esa realidad, siempre me acompañaron porque, como le decían en esa época, cuando íbamos a hacer una vuelta, cualquier cosa, todo se caía. Y yo decía, pero ¿por qué soy tan de malas que no me resulta nada? Y no es que era tan de malas, sino que el Señor me estaba previniendo y la Virgen me estaba previniendo de un camino nefasto que a muchos de mis compañeros, de mis amigos en esa época, terminaron en la muerte. Gracias a Dios, pues pude conocer a los 18 años a mi esposa, que está a mi lado, y nos enamoramos mucho, pero no supimos manejar la relación. Y a causa y la raíz de tanto dolor y tanto sufrimiento que se tuvo desde la infancia, tanto por parte mía como de ella, pues nos llevó a tener un matrimonio muy fracturado. Caí también pues, en temas del alcoholismo, de la drogadicción, y eso lo llevé a mi matrimonio. Y tristemente, pues nuestro matrimonio iba en declive, donde nosotros nos concentramos en muchas cosas, menos en la parte espiritual. Entonces, para mí era muy importante el estudio, el dinero, y siempre me concentré en eso, ¿cierto? Me iba bien en esa época, entonces me concentré demasiado en eso y fui descuidando mi familia. Y muchas veces me ufanaba porque les llevaba todo, tenían apartamento, carro, los llevaba a pasear, pero caí en un sinsentido y tristemente dejé caer mi matrimonio en el pecado, involucré a otras mujeres en la infidelidad y mi matrimonio iba a pique, pero el Señor un día nos tocó de una manera muy inesperada, como nadie lo quiere, y tristemente a veces las experiencias difíciles de la vida lo hacen a uno reflexionar y mirar con otros sentidos la vida y el valor de la familia. Y eso es lo que nos hizo a nosotros cambiar fuertemente la relación de pareja y de dejar entrar al Señor en nuestras vidas. Ay, cabe, padre, de pronto mencionar una frase del Padre Pío, si no estoy mal, que dice: bendita crisis que me hizo mirar al cielo. Así Bendito, bendito esos días, de verdad que mucha lágrima, mucho dolor, pero bendita crisis que nos hizo mirar al cielo. Así es, qué bonito que ahora también podamos vivirlo en este tiempo que estamos enfrentando, que efectivamente es una crisis, y también puede ser eso lo que voltee nuestra mirada hacia el cielo. Así es, así es. Entonces, como decía mi esposo, pues ya, pues nadie daba un peso por nuestro matrimonio, la verdad. Nadie daba un peso por nuestro matrimonio, ni la misma familia, pues en la misma familia siempre que lo quieren ver a uno juntos, sea como sea, pero donde la misma familia decía sepárese, en donde profesionales decían ustedes no pueden estar juntos. Veníamos cada uno con una historia muy difícil, digámoslo así, como decía mi esposo, todos 2 hijos de padres separados. Entonces ya venía un momento donde inclusive yo dije no más, porque yo siempre le digo mucho esto a los novios, porque son personas jóvenes y todo, y que uno cuando tiene dificultades de pareja aparecen todos los supuestos amigos. Y yo siempre les digo, son supuestos amigos. ¿Por qué? Porque todos te van a decir absolutamente lo mismo. Usted es que es bobo, usted es que es boba, déjelo, déjela, ¿cierto? Y yo siempre les digo, porque es que un amigo de verdad
es el que te va a decir, luche por lo que tiene que luchar. O sea, pelee por lo que tiene que pelear, sea fiel a sus promesas, porque es que aquí no es fidelidad ni siquiera a la otra persona, es fidelidad a mí mismo, porque fui yo la que prometí libre, conscientemente en un altar decir, hasta que la muerte nos separe. O sea, era paquete completo, como decimos, y a veces no somos conscientes de eso. Entonces, yo siempre digo, a uno siempre los amigos le dicen lo mismo, déjelo, déjela. Pues nosotros no íbamos a hacer la excepción. Como le decía padre, nosotros nos casamos muy jóvenes. No es que estemos viejos, pero sí nos casamos muy jóvenes. Entonces, claro, nosotros no íbamos a hacer la excepción. Entonces, claro, a mí todo el mundo me decía, Lida, usted es que es boba. ¿Usted cómo se le ocurre? ¿Usted por qué aguanta un matrimonio así? Eso era para las abuelas. Usted puede rehacer su vida. O sea, a uno le pintan y uno, así no quiera, padre, uno le empieza eso a quedar en la cabeza. En la cabeza. Sí. Entonces yo decía, no, sí, yo hasta aquí ya llegué. Y sí, me puse en la tarea, porque es que las mujeres siempre somos un poquito adelantaditas, ¿cierto? Entonces yo siempre decía, no, el día que yo me siente es porque yo ya tengo todo listo. O sea, no, aquí no es porque si de pronto no, ya es porque tengo todo listo. Decidí, no hay vuelta atrás. Así es. Entonces, inclusive me asesoré legalmente. Yo dije, pues me asesoro legalmente, donde yo ya cuando me siente a hablar con él le digo, te toca, me toca, nos corresponde. Pero cuando yo le diga es porque yo ya tengo todo listo. Y así fue. Me asesoré legalmente y yo ya tenía pues prácticamente todo listo para separarnos. Pero resulta que en una de aquellas noches, de esos riesgos que se corren durmiendo acompañada, volví que en embarazo. Ya era mi segundo hijo. Ya era mi segundo hijo. Entonces ahí fue cuando nosotros nos tuvimos que sentar cara a cara, como hacía mucho tiempo no lo hacíamos, padre, y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí fue cuando yo ya le dije, ya no me sentía a decirle me voy a separar, sino que le dije, ¿qué vamos a hacer? Ya no es un hijo, ya son dos, ¿qué vamos a hacer? Nos decidimos darnos una segunda oportunidad y decir, bueno, vamos a tratar, cada uno dar lo mejor de sí, pues mirar a ver de pronto, tratar de salvar lo que quedaba de familia. Pero yo siempre digo lo mismo, padre, y es que mi familia estaba en cenizas. Había mucho dolor, había muchas lágrimas de por medio. Como decía Alexander ahora, nosotros nos casamos por el sacramento sin ser absolutamente conscientes de la riqueza que esto trae, ¿cierto? Vengo de familia católica también, estudié con monjas, o sea, veníamos todos de una fe, digámoslo así, más por tradición que por convicción, ¿cierto? Nosotros siempre dejamos al Señor por fuera, siempre. Yo siempre he dicho, utilicé la casa de Dios, utilicé la casa del Señor porque nunca lo invité a mi familia. O sea, me casé por la iglesia, pero nunca lo invité. Entonces, ya nace nuestro segundo hijo, y ahí es cuando dice Alex que el Señor a veces, desafortunadamente, como que le mueve a uno la silla, como decimos, como bueno, se acomoda o se acomoda. Nace mi segundo hijo cuando ya el bebé tenía 10 meses de nacido y resulta que el niño estaba estaba en la casa una mañana, cuando el niño se quedó como dormido en el caminador. Cuando el niño se queda dormido en el caminador, Alexander lo coge para llevarlo a la cuna, para descansar. Cuando Alexander lo coge para llevarlo a la cuna, el niño empieza a convulsionar. Se fue poniendo morado, el niño era monito, se fue poniendo morado, sus ojitos desorbitados, sus manitos, sus piecitos rígidos, o sea, absolutamente en un ataque impresionante, digámoslo así. Para ustedes. Claro, en una relación de pareja yo siempre he dicho hay una persona que reacciona más frente a una emergencia, en este caso es Alex. Yo digo que hago y no hago sin estorbar. Él en la empresa donde trabaja ha tenido la ventaja de ser brigadista y estar en todos estos primeros auxilios, entonces de alguna manera él estaba capacitado para una emergencia. Pero usted no sabe, padre, lo que es para una mamá ver a su esposo sentado en el sofá de la sala, llorando desconsoladamente como un niño chiquito, y me decía, está muerto. Yo decía, no, esto no me puede estar pasando a mí, porque como decimos, las tragedias le pasan a todo el mundo, menos a uno. Y yo decía, no, esto no me puede estar pasando a mí no, mi hijo no, porque es que estamos hablando de la bendición que Dios nos había dado para podernos mirar cara a cara como hacía tiempo no lo hacíamos.
Estamos hablando del regalo que Dios nos había dado para levantar lo que quedaba de familia. Y en ese momento mi esposo con él en brazos me dice, está muerto. Yo decía, no, esto no me puede pasar a mí. Yo recuerdo que nosotros vivíamos en un 5.º piso, valga la aclaración, sin ascensor para una emergencia. Y vivíamos en una unidad residencial. Y en esa unidad nosotros teníamos una pareja de amigos donde él es médico, ella es enfermera y eran los que siempre nos daban la mano, digámoslo así, con alguna cosa con los niños. Yo recuerdo que yo cogí, sacado del apartamento a Alex y le dije, llévase lo que me leen primeros auxilios, pero no me lo puedes dejar morir. Y él dice, yo salí, sí, absolutamente convencido de que el niño estaba muerto, pero yo quería hacer hasta lo último para que en mi conciencia no me quedara de que no había hecho hasta lo que no pudiera por la vida de mi hijo. Padre, es muy difícil porque cuando ella me dice salga, a mí no me respondían las piernas. Yo empecé a caminar por inercia, pero a mí no me respondían porque yo temblaba. Y a uno en ese momento tan crítico, a uno por la cabeza se le pasan muchas cosas. Y algo me decía, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y yo detecté a lo largo del tiempo que yo mi vida la estaba dando por 3 cosas. Primero, por el dinero. Segundo, porque se le dedicaba mucho tiempo al estudio. Y tristemente, como le comentaba, dejé entrar el pecado a mi vida. Yo creía que el mal varón era el que más mujeres tenía. Y en la cultura pues nuestra tan machista, tristemente, eso lo aplaudían. Y yo me sentía muy bien en esa situación. Y en ese momento, ahí no le sirven a uno escrituras, que la cuenta esté llena a uno no le sirve, que tenga títulos, todo eso se hace a un lado porque en ese momento uno se siente tan impotente y tan miserable que uno le toca mirar al cielo y decir, Señor, ayúdame. Y ahí fue el momento donde yo me acordé que había un Dios que tanto lo criticaba, que tanto criticaba a mi iglesia, y donde yo tuve que sentarme. Cuando iba caminando, bajando las escalas en el 3.er piso, a mí las piernas no me siguieron respondiendo, yo me senté y llorando, me acuerdo de Dios y yo junté mis manos y yo le dije, con los ojos cerrados, yo le dije, Señor, quítame todo lo que sea en la vida, pero no me quites a mi hijo. Yo no sé qué pasó y no lo sé explicar con palabras, pero el niño yo lo tenía en mis rodillas acostado y el niño se me levantó y tomó aire. Cuando yo vi que tomó aire, yo me asusté mucho porque yo hacía poco le estaba haciendo reanimación, no tenía pulsación, el vientre ya estaba contraídito, no dilataba, las pupilas estaban desorbitadas. Yo veo eso y yo me impresioné demasiado y yo salí corriendo con el niño por esas escalas. Llego al parqueadero de la urbanización y había una cantidad de gente, pues los gritos de mi esposa eran tan fuertes que todo el mundo salió y me preguntaban qué pasó y yo no sabía qué responder porque estaba ahogado en el llanto. La amiga que es enfermera nos socorrió, salió ahí, nos socorrió, me llevó al apartamento, me tranquilizó a mi esposa, cambió al niño porque había relajado esfínteres y me dijo, cuénteme todo lo que pasó. Yo le conté le narré todo lo que había sucedido en ese episodio y ella me dijo, nos tenemos que ir de inmediato para urgencias. Salimos para urgencias, lo ve el médico general y lo primero que hace es mandar a llamar el neurólogo, lo revisa el neurólogo, me pone a narrar muchas veces la situación y él no me creía. Y como no había incoherencia como no había incoherencia en la narración, él me dijo, no, tenemos que empezar estudios. Y empezaron los estudios, a hacerle al niño resonancias, encefalogramas, y empezó una historia muy difícil para nosotros. La oración que yo le hice al Señor se cumplió. Señor, quítame todo lo que quieras. Y el niño tenía 10 meses y hasta ese momento el niño se desarrolló. El niño nunca aprendió a caminar, el niño nunca aprendió a hablar. Entonces para nosotros fue algo muy crítico donde todos los recursos los invertíamos en médicos especialistas y no habían respuestas positivas. Por el contrario, cuando nos diagnosticaban, salíamos con el espíritu en el suelo porque nos decían su hijo va a sufrir de retrasos mentales, su hijo va a tener va a sufrir de ataques epilépticos, de enfermedades que uno decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer para dónde vamos? Muchas enfermedades que uno decía, Dios mío, pasaba meses hospitalizado y se cumplió la oración, lo perdí todo. Se me cayeron los negocios, perdí mi casa, perdí el carro, las cuentas se vaciaron, quedé lleno de deudas
y llegó un punto de que yo ya ni quería vivir, porque no le encontraba sentido a nada. Claro, todo donde yo había puesto mi confianza se derrumbó. Eso es lo malo de uno poner la confianza en personas y en cosas, porque eso es finito, caduca, y en ese momento uno se queda sin nada y sin esperanza. Tomé el camino de la desesperación, pero mi esposa tomó otro camino distinto al mío. Ella tomó el camino de la oración. Entonces empezó a frecuentar grupos de oración, a visitar las señoras de grupos de oración. Cuéntele al padre cómo las trataba maleducado. Ah, sí, no, que la encantaba. Cuando llegaban a los grupos de oración, yo decía, esas brujas que tienen que estar haciendo acá, haciendo cosas raras. Es muy maleducado, padre, muy maleducado me parece. Me estorbaba la luz. Ahora que estamos leyendo los evangelios del Señor de San Juan, la luz estorba. Cuando uno está en las tinieblas, la luz estorba y me encandilaba y claro, todo me repelía. Pero ella tomó y nunca desistió. Y ella no oraba por mi hijo, ella oraba era por mí y oraba por mi conversión. Y eso es muy lindo porque muchas personas lo descartan a uno, pero la oración tiene un poder tan fuerte que transforma. Mi niño llega a cumplir 2 años y no tuvo ningún desarrollo físico ni motriz. Entonces yo estaba muy consternado con eso. Un día la llama el neuropediatra a ella después de hacerle unos análisis y exámenes médicos que fueron muy tortuosos para el niño porque lo tenían que dejar 24 horas despierto para que reaccionara ante las cámaras. Y cuando le dan el diagnóstico, ella fue sola porque yo tenía unos compromisos laborales y el médico le dice, señora, mire, estuvimos estudiando toda la historia clínica del niño y estamos viendo estos últimos resultados y no encontramos nada. Y un hombre de ciencia, un neuropediatra, le dice a ella, señora, ¿usted cree en Dios? Y ella le dijo, sí, yo creo en Dios. ¿Y crees en los milagros? Y mi esposa le dice, sí, yo creo en los milagros. Y él le dice, señora, yo científicamente no tengo cómo darte respuestas, pero cuéntalo como milagro. Así es. Entonces mi esposa llegó a la casa y me cuenta eso. Perdona, amor, te interrumpo. Ya habían hecho diferentes juntas médicas. O sea, eso no fue así, pues, como de la nada. Cuando el médico me dijo, exactamente, cuando él a mí me dijo, es que yo científicamente no tengo respuesta para la historia clínica que tiene el niño. Entonces cuando ella llegó a la casa y me cuenta que era un milagro, pues yo no era persona de fe. Yo le dije, mi amor, usted como es de ingenua. Un milagro, cuando mi hijo no camina. Claro, a mí me daba, claro. Yo le decía, ¿cómo va a ser un milagro cuando mi hijo no camina, no habla, donde lo hemos perdido todo? ¿Qué milagro va a ser ese? Yo estaba desesperado y yo le dije con rabia, le dije yo, ¿y qué camino vamos a tomar? Porque ya las EPS ya no nos van a atender, ya no tenemos más recursos para asistir a donde especialistas. Y le dije, irreverentemente, yo le dije, y entonces dígame usted qué camino vamos a coger. Y ella me dijo algo muy lindo y ella me dijo, pues de ahora en adelante usted y yo vamos a orar, porque antes he orado sola, pero ya somos los dos. Y yo le dije, en ese momento oremos. Y empezamos a orar mucho, Padre. Empezamos ya a caminar los dos de la mano, a orar juntos, porque a pesar de ese suceso yo no cambiaba mi vida. Y fue algo muy lindo porque un 8 de diciembre, el Día de la Virgen, estábamos prendiendo las velas afuera de la casa. Nosotros le tendimos un tapetico al niño para que jugara ahí mientras nosotros prendíamos las velas. Mi esposa me dice, nosotros vamos a prender las velitas y vamos a rezar el rosario. Padre, yo nunca había rezado de esa manera. Ese día ya iba en la tercera casita, siempre lo hice con los ojos cerrados, concentrado en cada meditación, y yo le pedía al Señor de la Virgen, Señor, ayúdame en esta situación tan crítica. Cuando yo tenía con qué, ya no tenía ni siquiera a veces para un almuerzo y dependíamos de la suegra para almorzar. Entonces mi orgullo se cayó completamente, estaba muy aporreado. Y yo le pedía al Señor que me ayudara y me dio por abrir los ojos y yo veo que el niño se fue levantando y empezó a dar pasitos. Y eso a nosotros nos movió mucho. Y 8 días después, yo estaba en la cocina del apartamento, el niño me toma del pantalón, me jala y me dice, papi, quiero. Y mi hijo, muchos terapeutas dijeron que él no iba a hablar. Y en ese quiero, yo escuché más que esa palabra, yo sentí que el niño quería una familia,
que quería un papá diferente, un papá que estuviera presente. Y eso a mí me movió tan fuerte que yo dije, tiene que haber algo que me cambie, tiene que haber algo que me mueva de una manera distinta. Mi esposa me llevó a un retiro, engañado, para ver si cambiaba. Se aprovechó. Es que si no, no iba, padre. Se aprovechó. Y fue algo muy extraño para mí, de algo que yo nunca había experimentado en la fe. De las veces que yo iba a misa, yo nunca había visto eso. Llegué al retiro y la gente bailaba, alzaba las manos, alababa al Señor. Y yo decía, Dios mío, la gente cómo es tan conchuda que vienen borrachos a misa, porque estaban como con un negocio y una euforia. Y yo no le entendía y la gente lloraba. Y yo decía, pues la gente, ¿por qué llora en estos momentos si no le están haciendo nada? Y fue algo muy lindo porque el Señor fue tocando mi corazón, me fue sensibilizando. Yo tenía el corazón como una piedra por todo el dolor, por toda la historia que yo viví, por el maltrato, por esa violencia intrafamiliar que se vivió. A mí se me endureció mucho el corazón y se me quedaban esas palabras que muchas veces mi papá borracho me decía, los hombres no lloran. Cuando me pegaba y yo iba a llorar, yo sentía que no podía llorar, así tuviera dolor y rabia. Y en ese momento yo estallo en llanto porque se me arrima un seminarista a orar por mí y me decía, Dios te ama. Y yo en mi interior decía yo, Dios me ama, ¿cómo me puede amar a mí? Todo el daño que he hecho, ya estaba sensibilizado. Decía, ¿cómo me puede amar Dios cuando yo he hecho daño a mi familia, a mucha gente, donde yo viví en el engaño, en la mentira? ¿Cómo me puede amar? Y me decía ya tan fuerte, tan categóricamente ese Dios te ama, que empecé a escuchar yo te amo. Y eso reventó mi vida. Y ahí me transformó totalmente toda mi existencia. Yo digo que de ahí fue un antes y un después donde el Señor empezó a orar fuertemente en nosotros. El seminarista hoy es sacerdote y fue una persona que nos empezó a acompañar en esta situación donde nos llamaba tarde, día, noches y nos acompañaba frecuentemente cómo estábamos viviendo. A veces le decíamos, Padre, queremos tirar la toalla. Él decía, imposible, vénganse para acá, y salíamos para allá, hacía hasta lo imposible. Sí. Es el papá espiritual. Es nuestro padre espiritual y nos ayudó demasiado y pudimos salir a flote, avantes, donde muchos nos decían a nosotros, ese matrimonio no vale la pena. Muchas veces me trataron de desechable. Y mientras más me decían así, Dios tenía un proyecto con nosotros distinto, y donde decía, ustedes valen, y con ustedes tengo un proyecto de vida diferente. Y ahí fue donde nos fue encauzando por ese camino del Señor, y donde mi esposa y yo nos aprendimos a tomar de la mano, y un momento le dijimos al Señor, queremos servirte a ti, solamente a ti. Y hoy no tenemos plata, pero lo tenemos todo. Porque lo tenemos a Él, Padre. Y quien tiene a Dios, nada le falta. Nada le falta. Esa es la mayor seguridad y de verdad conmovedor e impresionado de todas esas cosas que Dios va haciendo en nuestra vida, ¿no? Yo siempre digo, es volver a contar la historia, leer nuestra historia de salvación y darse cuenta cómo Dios está allí. Aun cuando tú le estás diciendo no a Dios, Dios sigue estando ahí en nuestra vida de una manera extraordinaria. Ya son 24 años de casado que llevan. Este caminar no ha sido nada fácil, como ustedes lo han contado. Pero algo que sea práctico, que todas las parejas, los esposos, las esposas que nos estén viendo, les ayude también y les contribuya para permanecer, como decías tú, no tirar la toalla y estar allí, unidos a Dios en medio de todo. Padre, yo creo que lo esencial es la fe. Quien tiene fe nunca quedará defraudado del Señor. Miren el suceso que pasó con nuestro hijo, y hoy nuestro hijo tiene 18 años, ocupó los mejores puestos cuando se graduó el año pasado. Nosotros somos más bobos nosotros que él. El Señor no hace cosas incompletas. En este momento él se fue a una experiencia religiosa, está con los salesianos. Está en el seminario. El Señor quiere ser sacerdote. Grandes, ¿ah? El Señor lo quería para él. Desde el principio. A ver, yo le digo, Padre, y le pudiera decir a todas las parejas, y yo siempre se lo digo a todas las parejas, amigos, desconocidos, y es que
La oración. Si nosotros supiéramos el poder de la oración, viviríamos de rodillas y no nos desesperaríamos por nada. Pero como decía mi esposo, o sea, quien espera en el Señor no queda defraudado, no queda defraudado. Yo lo digo convencida, absolutamente convencida, porque yo empecé este caminar, como le digo, católica por tradición más que por convicción, hasta que lo conocí. Y donde a mí me costó, inclusive fue un proceso verlo como ese padre, porque precisamente tenía esa ruptura con mi padre terrenal. Y ya cuando decidí verle como mi padre, como el mejor de los amigos, como, o sea, como mi todo, donde si a él lo tengo, no tengo por qué temer, no tengo por qué sufrir, porque yo sé que él puede hacer. En el Apocalipsis él dice, yo hago todo nuevo, yo doy fe de eso, de que él hace todo nuevo. Ninguna de las promesas que hace el Señor queda en el aire. Lo que pasa es que él nos dio un manual lleno de promesas que a veces no conocemos. ¿Cómo vamos a reclamar los regalos que él nos dio? O sea, él nos dice, en Mateo dice, conmigo las cargas son llevaderas. Yo doy fe de que con él las cargas son llevaderas, porque él cargó por mí. Entonces, yo siempre les digo a las parejas, es orar, orar sin cesar, perseverar. ¿Es difícil? Sí, a veces uno no ve los resultados inmediatamente, pero el tiempo del Señor no es el tiempo nuestro. Pero nada de lo que nosotros le pidamos al Señor, si es para la glorificación de Él, nada va a quedar en el aire, nada, absolutamente nada. Padre, en el Evangelio a mí me llama mucho la atención ese capítulo del ciego de Jericó, donde él se para a gritar y a decir Jesús, hijo de David, y muchos lo callaban. A las parejas que pueden estar pasando por un momento de crisis, muchas voces van a escuchar que no se puede, que no haga esto, no haga aquello, pero uno tiene que hacer oídos sordos a esas voces del mundo y escuchar solamente la voz del Maestro, que quien escucha la voz del Maestro puede entender realmente la voluntad de Dios. Hoy podríamos ser una pareja separada fácilmente y con justificación. A mi esposa le hubieran podido dar la nulidad del matrimonio muy fácil por la situación que vivió. Pero cuando uno cree en Dios, uno puede entender que todo es perdonado. Yo no creía en Dios, creía que todo era un juego. Y el momento que yo le dije a mi esposa, me perdona, y por todas las situaciones que yo le expliqué, ella me dijo, no tienes por qué seguir diciéndome porque ya estás perdonado. Yo experimenté la misericordia de Dios. O sea, fue algo muy lindo. Yo siempre le digo eso a las parejas, a ver, uno se puede parar en la cabeza si quiere, pero frente a un pasado no podemos hacer nada, absolutamente nada. Pero frente a un futuro tenemos todo para darlo. Y si vamos de la mano del Señor, seguro, absolutamente, vuelvo y le digo, convencida, saldremos victoriosos. Amén, así será y así será para todos los que nos están escuchando. Ahí veía que muchos escriben, están pasando por la misma situación, están viviendo un momento así crucial en sus vidas y hay que creer en las promesas del Señor, hay que creer en ese pacto, esa alianza maravillosa que un día juraron delante de Él en el altar y que continúe Dios obrando en nuestra vida. Es tiempo, como ustedes lo afirmaban, de mirar al cielo, de que este testimonio que ustedes hoy están dando acá también sea el momento en el que ponen su mirada en Dios, que es un momento para entregarse, para orar las esposas por su esposo, o sea, el caso inverso donde el esposo tiene que orar por su esposa porque también pues puede llegar a experimentarlo de ese modo. Padre, vea, yo siempre le pedía mucho al Señor de rodillas. Mi esposo decía que lloraba mucho por su conversión y es así, más que por la misma salud de mi hijo, porque cuando yo entendí que el Señor iba a caminar conmigo, pues Él me tendría que cargar fuera en las circunstancias que fuera, ¿cierto? Me iba a cargar. Y yo siempre le pedía al Señor de rodillas frente al Santísimo y le decía, Señor, que Alexander te ame más a ti que a mí, porque si él te ama más a ti que a mí me va a amar sinceramente. Y como les decíamos cuando nos presentamos, pues ya sirve en el altar, es diácono permanente, entonces el Señor no se queda con nada, es creerle y yo siempre le digo a todas las parejas, lo que pasa es que todos decimos creer mucho en Dios, pero es que hay una gran diferencia entre creer mucho en Dios y creerle mucho a Dios. Y yo decidí creerle a Dios. Y cuando uno le cree a Dios, ve las obras maravillosas del Señor. Y qué obras las que tú nos has mostrado a través de la oración, ¿verdad? Un esposo consagrado, diácono permanente, que sirve en el altar, que está dispuesto al servicio de la iglesia. Tu hijo que está en ese camino también de consagración, pese a todo lo que vivió, que es un testimonio maravilloso cuando se descubre, cuando se ama al Señor.
cómo también decirle a las parejas, no podemos estar desligados de la iglesia. Ahora en estos momentos que estamos viviendo como iglesia doméstica, como familia, cómo debe ser también la apertura de los matrimonios que a veces se aíslan o que ya se casaron, como ustedes decían, y no vuelven a la iglesia, no participan, no hay un servicio, no hay un mayor compromiso. ¿Y qué frutos podría traer ese compromiso y servicio a la iglesia y en definitiva a Dios? Sí, es verdad, padre. Tristemente, nosotros acudimos a la iglesia por eventos nada más, a los sacramentos, para lo sacramental solamente, pero no hacemos parte ni miembros activos de la misma iglesia. Y eso le hace mucha falta a la persona como tal, porque en la medida que uno se integra a procesos como comunidades, como pastorales, pues uno se enriquece y no se imagina la oportunidad que el Señor nos permitió al trabajar con la misma pastoral familiar, al estar en medio de comunidades, a quien más nos enriquecía, y en cada encuentro a quien más nos enriquece es a nosotros mismos. Así nosotros preparemos temas, estudiemos, pero cuando tenemos el contacto con las otras personas, ahí es donde más nos enriquecemos. Entonces la iglesia es rica, tristemente no la conocemos y no conocemos la riqueza tan profunda, no tiene uno cuándo abarcar en temas de documentos, en temas de pastoral, es muy rica y nosotros tristemente a veces no valoramos, la criticamos, pero como la iglesia es madre, siempre está abierta y nos acoge en cualquier momento y más cuando estamos en crisis. Y yo siempre he dicho, padre, que cuando uno se encarga de las cosas del Señor, Él siempre se encarga de las nuestras. Doy fe de eso. Es real, padre. A nosotros al principio nos criticaban mucho porque queríamos estar en todas las cosas de la iglesia y nos decían, pero ¿cómo dejan los niños? ¿Por qué estar aquí hasta la misma familia? Pero no entendían que cuando uno tiene ese toque del Señor, uno no quiere estar sino con el Señor. Y lo que dice mi esposa es real, es increíble, pero el Señor nos ha respaldado a nosotros en lo económico, con nuestra familia, que uno dice, Dios mío, ¿cómo salen tantas cosas donde no tenemos los recursos y llegan? Cómo siempre hay gente dispuesta, nosotros nos quedamos, mi mamá, mi suegra, mis hermanos, yo cuido a los niños, vayan a los retiros, cuando vamos a dar charlas, siempre hay alguien que nos tienda la mano, y lo que dice mi esposa es verdad, cuando uno se ocupa de las cosas del Señor, el Señor se ocupa de esas minucias. Así es, han tocado un tema que yo creo que es tan controversial, tan difícil, que a veces las parejas, ustedes que tratan y que acompañan a muchas parejas, lo ven fundamental, y tú lo mencionabas en parte de tu testimonio, ese suceso, más bien ese carácter económico, a veces la escasez, a veces la crisis, que trae tantas dificultades para el matrimonio. ¿Cómo poder enfrentar? Porque las dificultades las vamos a tener, habrá momentos de crisis, pero cómo no perder la paz y mantener la confianza en el Señor. Pues padre, mire, ahora yo creo que tenemos una enseñanza muy grande a causa de la crisis que estamos viviendo mundial. De pronto todavía no hemos dimensionado lo que se vendrá, puede ser peor. Yo soy empleado del sector financiero, ¿cierto? Mi especialidad es en finanzas y seguramente va a haber crisis financiera por todo lo que está sucediendo. Muchas empresas han parado, la economía se ha estancado y va a haber crisis. Pero el salmo de ayer era hermoso porque decía, el Señor es mi luz y mi salvación, nada tengo que temer. Y quien está con el Señor nunca va a quedar defraudado. Y esto lo que es, en vez de ser un revés, es como un llamado de atención para nosotros, mirar al cielo y valorar lo que realmente es importante. En estos momentos pues estoy atendiendo por la línea asesoría espiritual desde la pastoral familiar, y muchas parejas están angustiadas, y cuando he tenido acompañamiento con parejas, la mayoría de las parejas se acercan desde una crisis económica. ¿Cómo puede afectar eso la realidad familiar? Porque es que tristemente nosotros ya hoy en día estamos volcando nuestros ojos solamente a la parte económica. Por eso muchas familias ya no quieren tener hijos, ya se prevé mucho desde la parte de las finanzas, pero tengo muchos casos en este momentico donde personas que se dedicaron a invertir mucho, en este momento las inversiones se les han caído al piso porque no están valiendo nada. En las compañías de inversión pues van al piso, eso va cayendo las bolsas y lo que antes era valioso ya hoy no vale. Entonces, ¿en qué estamos poniendo nuestra confianza? Hoy nos tenemos que mirar a los ojos más. En este momento que muchos le dicen de encierro, yo creo que es la oportunidad de encuentro
debe ser una experiencia de retiro en esta cuaresma, donde nosotros como familia tenemos que mirar más al interior, dialogar más y valorar lo que realmente es importante. La economía es momentánea, es pasajera. Y como caen las crisis, llegan momentos, lo ha mostrado la historia, que llegan momentos que se revierte y volvemos a tener recursos. Pero cuando uno tiene la fe puesta solamente en lo económico, va a haber una decepción muy grande cuando hay revés y desesperación. ¿Por qué estamos en tantas crisis económicas y muchas parejas? Porque nos desbordamos al consumismo. Entonces, necesitamos muchas cosas para sentir placer. Le hacemos ver eso a nuestros hijos y nos metemos en cosas o comprometemos en cosas que no podemos a veces. Ingresar a los hijos en colegios donde no podemos a veces pagar, enseñarlos a tener un ritmo de vida muy desbordado. Y claro, eso nos hace caer en deudas, y financieramente las familias hoy viven mucha crisis financiera por el tema del endeudamiento. Y lo que dice Romanos es, el Señor nos dice que no tengas sino que deuda. La única deuda sea en el amor con el hermano. Esa es la única deuda. Y tristemente, hoy estamos desbordados en deudas, y eso es una falencia que viven las familias y que lleva a conflictos al interior de la relación de la pareja. Sin embargo, yo digo, padre, de pronto que vuelvo, o sea, así se vuelve uno repetitivo, pero será porque he encontrado en el Señor tanto que no tengo cómo agradecerle. Yo le digo al Señor, y yo, gracias es tan poquito, pero el Señor nunca nos abandona, jamás. Y Él lo dice en su palabra. O sea, los pájaros se preocupan por cultivar, nada. Nosotros hemos tenido crisis económicas y el Señor nunca nos ha faltado. De alguna manera llega, de alguna manera, pero cuando siempre tenemos los ojos puestos ¿en quién? En Él. Él no deja tirados sus hijos. Es algo chistoso, padre, porque en los momentos que hemos tenido mayores crisis financieras es cuando hemos comido, cuando mejor hemos comido y hemos tenido cosas mejores. La providencia de Dios. Sí, así es. Es que ese es el problema, que yo creo que se nos ha olvidado esa providencia divina. Hemos desconfiado de esa providencia divina. Pero cuando sabemos que es que con Él lo tenemos todo, y todo es todo, o sea, es que no es un poquito ni por este lado ni por el otro, cuando con Él lo tenemos todo. Maravilloso, de verdad que sí, nos hace falta confiar más en Dios, en abandonarnos totalmente cuando tú dices, no son mis fuerzas, mis capacidades, lo que tengo, las personas, los contactos, sino Dios, o sea, poner en el centro a Dios, que sea Él el primero, y verás cómo todas las cosas, las demás se darán por añadidura, como dice la palabra. Lida, en todo este proceso hay un momento, yo creo que muchas mujeres se sentirán identificadas contigo y dicen, ¿cuándo va a llegar también el Señor a tocar a mi esposo, que también se transforme, que se sienta consagrado, que sea así como Alexander? ¿Sí me entiendes? Hay mucha gente que llega un momento en que dice, pero ¿hasta cuándo? Ya llevo 2, 3, 4 años haciendo esa oración y siento que Dios no me contesta. El Señor, yo siempre he dicho, Padre, y el Señor es un caballero, y el Señor nunca va a entrar donde no lo han llamado, ¿cierto? Entonces, primero que todo, debe haber la voluntad y la apertura del corazón. Y segundo, yo siempre he dicho, es el abandono. ¿Y cuánto nos cuesta abandonarnos en los brazos del Señor? O sea, porque es que uno dice, no, yo sé que el Señor me va a ayudar, no, yo sé, pero es uno por dentro pensando, pero ¿cómo? Me tendría que ganar la lotería, pero tal cosa, puede ser. O sea, uno siempre es condicionando. Y eso no es un abandono es cerrar los ojos y decir, en tus manos está absolutamente. Y yo eso se lo dije muchas veces al Señor. Yo le dije, yo no puedo, ya no pude. Yo le dije, me quedo grande, con toda la sinceridad del caso. Yo me quedo grande sostener este hogar. Quise, traté, sufrí, lloré, aguanté, me quedé callada muchas veces y todo eso porque para mí esa era la manera, de alguna manera, de sostenerme, ¿cierto? O de sostener, porque siempre le dije al Señor que no quería para mis hijos que la historia se repitiera. Todos dos somos hijos de padres separados y mis hijos iban a vivir perfectamente lo mismo. Pero cuando yo ya le dije, ya, no pude, pues, o sea, esto me quedó grande y no fui capaz, en tus manos está. Y doble rodilla. Y doble rodilla. Y yo le decía, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. No son mis fuerzas, son las tuyas. Cuando teníamos un conflicto, yo siempre le decía, Dios mío, no soy yo, porque con mi humanidad
y seguramente que muchas se verán identificadas así con mi humanidad, lo hubiera ahorcado más de una vez. Entonces, de eso no se trata. Entonces yo siempre le decía, si fuera por mi humanidad, ya no existiría, pero como no soy yo, sino la gracia divina, es la gracia del Señor la que me permite mirar de otra manera, es la gracia del Señor la que me permite perseverar, es la gracia del Señor la que me permite, tener la sabiduría para decir, yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Es la gracia del Señor la que me permite entender, es la gracia del Señor la que me permite perdonar, no soy yo, no son mis fuerzas. Pero cuando uno vuelve, digo, cierra los ojos y le dice, estoy en tus manos, y ora sin cesar. Vuelvo y digo, si nosotros supiéramos el poder de la oración, nosotros no nos angustiaríamos por nada, por absolutamente nada. Así es, nos preocupamos en exceso, a veces digo, nos preocupamos en exceso porque no estamos confiando realmente en la oración, que es lo que tiene que sostener esa dificultad que nos toca enfrentar en la vida. Como esposos, cada día pues se encuentran con muchas parejas, como ya lo decía, esta asesoría que se repite. ¿Cuáles son las problemáticas que más comúnmente sienten que las parejas enfrentan y que han hecho de pronto algunos ejemplos o testimonios que nos ayuden a seguir de pronto apostando a eso que es tan vital de buscar para que puedan superarlo y seguir adelante? Padre, como le comentaba ahorita, una de las mayores crisis que a veces se enfrentan las parejas es las situaciones económicas, ¿cierto? Porque a raíz de las crisis económicas se pueden descubrir muchas realidades al interior, pues, personales y al interior de la familia. También se presentan muchos temas de infidelidad por ambos casos. Ya es increíble, pero cuando antes eran los hombres que eran muy infieles, ya la infidelidad es... Y usted ahorita que estaba poniendo el ejemplo de mi esposa que hacía, pues tenemos muchos casos es de hombres que son orando, que incluso están en los grupos de pareja y dicen, yo sigo viniendo hasta que mi esposa quiera venir. Hasta que mi esposa ocupe esa silla. Hasta que ella ocupe, o sea, ya se está viendo esa otra realidad donde ya muchas mujeres, pues tristemente han olvidado y han abandonado el hogar. Es muy frecuente esta realidad, el tema de la sexualidad también ocupa un lugar importante, pero todo tiene una raíz y está en la persona. Y eso es donde se debe trabajar primero, el ser humano, verlo desde la antropología, cristiana, como ese encuentro con el Señor para identificarnos nuevamente y resignificar nuestra historia, darle un cambio totalmente a esa historia que tuvimos. Uno tiene dos caminos, definitivamente, el camino del amor o el camino del miedo. Y casi siempre nosotros optamos por el del miedo. Y por eso renunciamos al proyecto de Dios. Como testimonio, mi esposa no quiso renunciar, no se bajó de la cruz. Y al no bajarse de la cruz, dio salvación al matrimonio, dio salvación a la familia, porque ¿qué serían de mis hijos sin un padre? Yo que soy hijo de padres separados, mire dónde caí, porque hizo falta un papá presente, un papá que tuviera autoridad y que acompañara. Entonces, hoy le tenemos miedo a eso. El viernes vamos a celebrar precisamente la cruz y hoy le tenemos miedo al dolor. Y no hay glorificación sin dolor. Es algo efímero. Hoy desde muchas ciencias le tienen miedo a hablar de palabras como el problema, como el dolor, lo camuflan. En realidad es como calidad de vida. Y sí hay que tener calidad de vida, claro, pero eso es inherente a la vida y al ser humano. Si nos vamos a pasar por momentos difíciles y hay que saberlo enfrentar desde una óptica de fe y de esperanza. Sino cuando usted hace un ejercicio contrario, en el momento que llegue la crisis, va a estar incapacitado, y eso le pasa a los matrimonios de hoy, están incapacitados para sobrellevar las crisis. En toda la historia los matrimonios han tenido crisis, esto no es nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que anteriormente, como decía un viejito en una historia que me contaron, el hombre viejo le preguntaron ¿cuántos años tienes de casado? Como 50 y pico de años. ¿Y han tenido crisis? Sí. ¿Y cómo han hecho para resolverlas? Él decía, en la anécdota decía, hombre, es que yo nací en una época donde lo que se dañaba se reparaba. Hoy tristemente
todo se desecha. Se dañó el televisor, se desechó y lo cambié por uno nuevo. Se dañó mi esposo, lo cambié por uno nuevo. Y eso es la crisis que estamos viviendo hoy. Bullman tiene un libro muy lindo que se llama Amor Líquido. Y estamos viviendo una sociedad líquida donde todo lo queremos, donde todo se nos va por dentro de los dedos y no hay solidez en las relaciones, no hay solidez en los procesos que llevamos y por eso estamos viviendo esta conmoción en los matrimonios. Y lo que pasa es que hoy por hoy, como decía Alex, ya no nos gusta nada que nos duele ni que nos cueste. Tan es así que ya por eso todo es a domicilio, pues, o sea, saliendo de este contexto, pues, que estamos viviendo justo en este instante, pero sin contar con esto, ya no nos gusta nada ni que nos cueste, ni que nos duela, perdón. Y a Cristo le costó la vida y le dolió la cruz. Y sabemos que después de eso fue que llegó la resurrección. Entonces, sabiendo uno que la noche se pone más turbia cuando está cerca el amanecer, entonces, así hayan muchas crisis, no perder la fe ni la esperanza de que el Señor está ahí y que después de la cruz llegará la resurrección. Así me recordó una frase, el doctor Gonzalo, que tiene un proyecto que se llama Medicina con Fe. Él habla preciso de eso y dice, el sufrimiento está, ¿verdad? El sufrimiento hace parte de un camino que todos nosotros tenemos que recorrer y dice, sufrir duele, pero también salva. Y es ahí donde nos hemos aprendido a descubrir la salvación en medio del sufrimiento. Y ahora que Alexander hablaba también de Bullman y mencionaba todo esto de la sociedad líquida, ¿verdad? De una sociedad light, yo creo que has tocado una temática que también es controversial, es la parte de la sexualidad. ¿Cómo explicarle a las parejas que nos están viendo lo importante, lo ideal que es la sacralidad de la sexualidad dentro del matrimonio? Y ya Juan Pablo II hablaba también de la teología del cuerpo y mirar el cuerpo como un don, como una gracia, y que eso, que el hecho, ¿verdad?, del matrimonio se convierte en un altar también para poder ofrecer a Dios su sexualidad. Claro, me hace acordar, padre, hablando de Juan Pablo II, cuando era cardenal sacó un libro que se llama Amor y Responsabilidad, y es hermoso porque le hablaba a los jóvenes de la sexualidad y habla como nosotros podemos volver objeto a la otra persona. Lo cosificamos por medio de la sexualidad, o sea, para mi propio placer e interés. Y la sexualidad tiene dos elementos muy ricos en la parte matrimonial, y es que sirven para la parte unitiva y para la parte procreativa, y nos complementa, no solamente desde la parte física, sino así lo creamos imposible desde la parte espiritual, nos eleva. Hay un texto que nos llama mucho la atención, de Tobías 8, donde antes de Tobías tomar a su mujer Sara y la llevar al lecho nupcial, él lo que le invita es, vamos y oremos y alabemos al Señor. Y donde él alaba al Señor por todo lo que hace, y así recuerdan incluso a Adán y a Eva en esa oración, nosotros también lo tenemos que hacer, elevar nuestra sexualidad no como un placer finito, sino llevarlo a esa parte trascendental. Estaba leyendo a San Juan de la Cruz y hablaba precisamente de los momentos que son efímeros y los momentos eternos. Y la misma sexualidad nos pueden llevar a esos momentos que son eternos, porque yo estoy dignificando a la otra persona, valorarla, que ahora cuesta mucho, porque hoy nos desenfrenamos en una sexualidad muy mal orientada. Tristemente tenemos muchos medios para formarnos, pero los utilizamos muy mal, tan mal que yo creo que estamos más mal formados que anteriormente, que no nos daban formación sexual. Sí. Y nos desembocamos a tener un libertinaje que estamos destruyendo el cuerpo y la dignidad de la otra persona. Un testimonio de una de las niñas, una hermanita que era trabajadora sexual, donde nosotros la acompañamos en una parroquia que queda en un sector muy vulnerable en Medellín. Y cuando ella dio el testimonio, ella decía, mire, todo empezó en mi vida cuando yo estaba muy niña y me propusieron plata por eso. Y yo lo vi muy atractivo y yo entregué mi cuerpo por la plata. Y cada vez yo veía que eso era un recurso muy fácil y me dediqué a ese trabajo. Pero con el tiempo fui entendiendo que me fueron vulnerando a tal punto que fui perdiendo el valor de la vida y el valor de mi cuerpo y de mi persona.
y tristemente Alexander, lo que han... un momentico, voy a cortar porque se nos acabó el tiempo, ya me marcó tiempo, nuevamente me uno para que se unan en unos minutos. Listo, ¿Listo? listo mi Listo. padre, Ya nos vemos, ahí conectados. listo.